Capítulo 31. El rítmico ruido sordo de la plataforma de perforación era el único sonido que atravesaba el aire quieto de la noche. Eso fue hasta que el repiqueteo de los cascos de los caballos, que se acercaba, rompió la paz. El campamento quedó en silencio cuando 5 jinetes emergieron de la oscuridad, encabezados por un hombre canoso que llevaba un sombrero de ala ancha y un guardapolvo de cuero gastado. Llevaba el rifle colgado a la espalda y sus ojos estaban alerta mientras inspeccionaban la escena que tenía ante él. El corazón de Mateo dio un vuelco, pero mantuvo una expresión neutra. Dalton, por su parte, terminó tranquilamente su sorbo de café antes de dar un paso adelante. El sheriff desmontó con la fluidez de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida sobre una silla de montar. Sus botas tocaron el suelo polvoriento con un ruido sordo y los hombres que estaban alrededor del campamento se quedaron paralizados, con los ojos fijos en él con cautela. Los ojos del sheriff recorrieron las tiendas, la plataforma de perforación y finalmente se posaron en Dalton y Matthew, que estaban de pie cerca de la fogata. ¿Ustedes son los que dirigen esta operación?, preguntó el sheriff, con voz ronca por años de ladrar órdenes. Dalton dio un paso adelante y se inclinó ligeramente el sombrero. Así es. Me llamo Dalton y este es el señor Ash, dijo, señalando a Matthew. Estamos perforando en busca de petróleo. Los ojos del sheriff se dirigieron a Matthew y luego a Dalton. Ya veo, dijo lentamente. Bueno, he estado escuchando algunos rumores en la ciudad sobre un nuevo sitio de perforación aquí, así que vine a comprobarlo yo mismo. ¿Tenéis los permisos y las licencias adecuados para excavar por estos lares? Dalton se cruzó de brazos y se apoyó con indiferencia en una de las cajas apiladas cerca. Sheriff, como seguramente ya sabe, la ley en esta zona dice que no se necesita un permiso hasta que confirmemos la presencia de un flujo constante de petróleo, dijo Dalton con suavidad. Y hasta ahora, solo hemos encontrado rastros, todavía no hay un flujo constante. Así que, según las reglas, estamos a salvo. El sheriff miró a Dalton con los ojos entrecerrados, claramente insatisfecho con la respuesta. Es así. Me parece una interpretación conveniente de la ley. Dalton se encogió de hombros con indiferencia. Todo está en el código legal, sheriff. Hemos hecho nuestra tarea. Hasta que encontremos un pozo productivo, no necesitamos permisos. Por ahora, solo estamos explorando. El sheriff miró por encima del hombro a los 4 hombres que habían viajado con él, todos ellos todavía montados, con los rifles apoyados casualmente sobre sus regazos. Se volvió hacia Dalton y Matthew, entrecerrando los ojos. No me gustan los alborotadores en mi ciudad, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido. Si descubro que estás infringiendo alguna ley o provocando problemas, volveré. Y la próxima vez, no será solo una visita amistosa. Matthew sintió que una gota de sudor le caía por la sien, pero se quedó callado y dejó que Dalton se encargara de la conversación. Tenía que confiar en que Dalton conocía las leyes locales lo suficiente como para mantenerlos alejados de los problemas, por ahora. Dalton sostuvo la mirada del sheriff, sin pestañear. No hay problema, sheriff. Solo somos hombres honestos que intentan hacerse ricos, igual que cualquier otra persona en esta tierra olvidada por Dios. Por un momento, la tensión fue tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Entonces, el sheriff finalmente asintió, aunque de mala gana. Está bien, Dalton. Pero estaré vigilando a ti y a tu equipo. Un paso en falso y te cerraré el negocio más rápido de lo que puedes decir, pozo petrolero. Dicho esto, el sheriff giró sobre sus talones y silbó con fuerza para llamar a sus hombres. Los jinetes tiraron de las riendas y volvieron a dirigirse hacia la ciudad. El sheriff montó con un movimiento suave y echó una última mirada al lugar de las perforaciones antes de alejarse con su grupo. Cuando el sonido de los cascos se fue desvaneciendo en la noche, Dalton dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Se volvió hacia Matthew y una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro curtido. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba, dijo Dalton, sacándose un poco el polvo del abrigo. Matthew, todavía tratando de procesar el encuentro, se volvió hacia él con una mirada perpleja. ¿Es algo normal aquí? ¿Que los alguaciles vengan a controlar las operaciones de perforación? Se podría decir que sí, pero no es gran cosa. Deberíamos centrarnos en la perforación. 9 de abril de 1881 tarde. Un viento seco azotaba el campamento, arrastrando una fina capa de polvo que se pegaba a todo. Los hombres avanzaban con lentitud, desanimados a medida que escaseaban los suministros.
Había pasado casi una semana desde la visita del sheriff y la tensión en el campamento no había hecho más que aumentar. Mateo se apoyó contra el costado de su tienda y observó cómo la tripulación de Dalton luchaba por mantener en funcionamiento la plataforma de perforación. El sonido de la viga móvil que crujía y el silbido de la máquina de vapor eran ruidos de fondo familiares, pero ese día parecían casi desolados, como los últimos estertores de una bestia moribunda. Estaban a punto de acabarse los últimos barriles de agua y la comida empezaba a escasear peligrosamente. Los hombres estaban cansados, quemados por el sol y al borde del motín. Mateo podía verlo en sus ojos. La pregunta tácita de si todo ese esfuerzo valía la pena. La duda había echado raíces y se estaba extendiendo rápidamente. Pero Dalton era implacable. Exigía a los hombres que siguieran perforando, aunque sus cuerpos rogaban por un descanso. Sabía, al igual que Mateo, que estaban al borde de un gran avance o de un desastre total. No había término medio. Dalton se encontraba de pie junto a la torre de perforación, con los ojos fijos en el rítmico ascenso y descenso de la herramienta de cable. Había estado supervisando de cerca la profundidad de la perforación durante horas, sin siquiera tomarse un descanso para comer. Los hombres que trabajaban en la plataforma estaban exhaustos, con las camisas empapadas de sudor y las manos enrojecidas por agarrar las manijas de la bomba de lodo. «Manténganla quieta, muchachos», gritó Dalton, con la voz ronca de tanto gritar por encima del ruido. «Ya casi llegamos. Puedo sentirlo». Mateo, de pie junto a Dalton. Estaban a casi 365 metros, la profundidad a la que creía que encontrarían petróleo. Pero el terreno se había endurecido y la velocidad de penetración se había ralentizado. Estaban tardando horas en ganar unos metros más. De repente, se produjo un cambio en el sonido. Un ruido sordo y sordo resonó desde las profundidades del pozo, distinto del impacto sordo al que se habían acostumbrado. Dalton abrió mucho los ojos. «¡Alto! Detengan el taladro», gritó. La cuadrilla detuvo rápidamente la viga móvil. Los hombres que estaban a cargo de la bomba de lodo dieron un suspiro colectivo de alivio, con los brazos temblando por el esfuerzo. Dalton se inclinó sobre el pozo, escuchando atentamente, con el rostro tenso. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo, con su voz apenas por encima de un susurro. Dalton levantó una mano para silenciarlo, con la oreja todavía vuelta hacia el agujero. Luego, con una repentina y salvaje sonrisa, se volvió hacia Mateo. «Creo que lo hemos conseguido». Los hombres que se encontraban alrededor de la plataforma se quedaron paralizados, todos los ojos se volvieron hacia la torre. Por un momento, solo se escuchó el sonido del viento y el suave crujido de la estructura de madera. Luego, un leve gorgoteo comenzó a elevarse desde las profundidades del pozo. «Rápido, suban el achicador», gritó Dalton. Los hombres entraron en acción y dieron vueltas al cabrestante para sacar el pesado cilindro de acero que se usaba para extraer los escombros del pozo. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperaban, el aire estaba cargado de expectación. Cuando el achicador salió del agujero, de sus costados caían gotitas de un líquido oscuro y viscoso. Los hombres lo acercaron a una palangana y lo volcaron con cuidado para vaciar su contenido. Se escuchó una ovación cuando el petróleo crudo, espeso y negro, se acumuló en la bandeja de metal y el inconfundible olor a hidrocarburos llenó el aire. «Tenemos petróleo», gritó Jennings, el corpulento trabajador, levantando el puño en el aire. Dalton le dio una palmada en la espalda a Mateo y casi lo dejó sin aliento. «Lo lograste, Ash. Tenías razón desde el principio». Mateo se quedó mirando el reluciente charco de petróleo, sin poder creer lo que veía. Después de semanas de perforar, enfrentarse al sheriff y casi quedarse sin suministros, finalmente se habían hecho ricos. Capítulo 32. Un día después, por la mañana. Mateo se encontraba junto a la torre de perforación, observando cómo los hombres de Dalton avanzaban rápidamente, preparándose para la siguiente fase. La alegría inicial por haber encontrado petróleo había sido reemplazada por una urgencia decidida. Habían llegado al yacimiento, pero ahora comenzaba el verdadero trabajo: extraer el crudo y convertir este descubrimiento en ganancias. Dalton gritó órdenes y su voz se escuchó por todo el campamento. «Muy bien, muchachos. Ya hemos llegado, pero aún falta mucho para terminar. Tenemos que instalar las bombas de extracción y los tanques de almacenamiento. Avancen como si sus vidas dependieran de ello, porque podrían hacerlo».
La primera tarea fue estabilizar el pozo para evitar un derrumbe cuando comenzaran a extraer petróleo. El equipo de Dalton se puso manos a la obra rápidamente, reforzando las paredes del pozo con tubos de revestimiento de acero. Cada sección se bajó con cuidado al pozo. Las tuberías revestirían el pozo, garantizando que las paredes no se derrumbarían bajo presión ni permitirían que el agua subterránea se filtrara y contaminara el crudo. «Cuidado con esas juntas», gritó Dalton. «Si no las sellamos bien, acabaremos teniendo fugas». Mateo observó atentamente. Las carcasas de acero estaban aseguradas con acoplamientos de hierro gruesos y se había bombeado una capa de cemento alrededor del exterior para sellar la carcasa en su lugar. Esto evitaría explosiones o fugas de gas a medida que aumentaba la presión durante la extracción. El siguiente paso fue instalar el gato de la bomba, el corazón de su operación. El gato de bomba, también conocido como burro cabeceador, utilizaría un sistema de contrapeso impulsado por la máquina de vapor para crear un movimiento continuo de subida y bajada. Esto impulsaría el petróleo hacia arriba a través de la tubería de revestimiento hasta un tanque de recolección. «Jennings, pon en marcha esa máquina de vapor», gritó Dalton, secándose el sudor de la frente. «Necesitamos una presión constante para que fluya el aceite». Jennings y algunos otros hombres comenzaron a echar carbón con palas al horno de la máquina de vapor. Una densa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo mientras la máquina rugía y los pistones resoplaban rítmicamente. Los hombres conectaron la máquina al gato de la bomba con una serie de correas y engranajes, lo que garantizaba que el movimiento fuera suave y constante. A medida que la bomba de extracción iniciaba su lento y rítmico movimiento, las primeras gotas de crudo empezaron a subir a la superficie. El líquido oscuro fluía a través de una red de tuberías de acero que conducían a una serie de grandes barriles de madera unidos entre sí para actuar como tanques separadores improvisados. Mateo había insistido en instalar un separador rudimentario de petróleo y agua para asegurarse de que solo recolectaran crudo puro. El petróleo crudo que salía del suelo estaba mezclado con agua, gas y sedimentos. Para separar el petróleo utilizable de los desechos, necesitaban dejar que la mezcla se asentara. Los tanques estaban diseñados con una entrada en la parte superior y una serie de válvulas en la parte inferior. A medida que el agua y los sedimentos más pesados se asentaban, el petróleo subía a la parte superior, donde podía ser sifonado. «Vigila los manómetros», le ordenó Mateo a uno de los trabajadores más jóvenes. «Si la presión aumenta, apágalo inmediatamente. No podemos arriesgarnos a que se produzca una explosión». Los hombres de Dalton trabajaban ahora por turnos, rotando entre el funcionamiento de la bomba, el control de la máquina de vapor y el mantenimiento del sistema de bombeo de lodo. A medida que perforaban más profundamente en el yacimiento, la presión debía aumentar y necesitaban mantener la densidad del lodo en el nivel justo para evitar que el pozo explotara. «Controle la viscosidad del lodo», gritó Dalton a uno de sus capataces. «Si es demasiado líquido, tendremos un reventón. Ajuste la mezcla si es necesario». El capataz ajustó rápidamente la mezcla de lodo, aumentando la proporción de arcilla bentonítica y agua para garantizar que la lechada fuera lo suficientemente espesa para contrarrestar la presión desde abajo. Mateo observó cómo la bomba de lodo funcionaba y enviaba la mezcla espesa por el pozo para estabilizar las paredes y mantener fría la broca. A medida que el petróleo seguía fluyendo, Mateo se dio cuenta de que necesitarían almacenamiento adicional rápidamente. Los barriles improvisados que habían instalado se estaban llenando más rápido de lo previsto. Tenían una cantidad limitada de barriles a mano y no pasaría mucho tiempo antes de que necesitaran encontrar más. «Dalton», dijo Mateo, volviéndose hacia su compañero, «necesitamos enviar un carro a la ciudad para traer más barriles. Si no podemos almacenarlos, tendremos que tapar el pozo y no podemos permitirnos detener la producción ahora». Dalton asintió. «De acuerdo. Enviaré un par de hombres a la ciudad. También necesitaremos más carbón para la máquina de vapor. Lo estamos consumiendo más rápido de lo que esperaba». Mateo rápidamente anotó una lista de suministros en un trozo de papel y se la entregó a uno de los hombres. «Date prisa», ordenó. «Y no dejes que nadie del pueblo sepa lo que hemos descubierto aquí. No quiero que nos molesten para que nos des un permiso todavía». A media tarde, el primer barril estaba lleno de petróleo crudo puro. Fue una visión que Mateo nunca olvidaría. Mientras observaba cómo el líquido oscuro fluía hacia el barril, sintió que lo invadía una sensación de logro. Esto era lo que había soñado cuando se embarcó en esta aventura.
Un resultado tangible, una prueba de que el conocimiento que había adquirido en su mundo anterior podía rendirle increíbles recompensas en este. Los hombres aplaudieron mientras sellaban el primer barril. El olor a petróleo crudo impregnaba el aire. Dalton, limpiándose las manos con un trapo, se volvió hacia Mateo con una sonrisa. Bueno, Ash, puedes esperar que pronto serás rico, dijo Dalton, dándole una palmada en el hombro. Mateo se rió entre dientes. Bien, una vez que hayamos llenado suficientes barriles, podrás trabajar en ese permiso para la producción continua. En cuanto a mí, tendré que ir a la ciudad y usar un teléfono allí para comunicarme con el señor Fitzwilliam. Decirle que encontré petróleo. Bueno, mi equipo te llevará allí, ofreció Dalton y luego gritó. Jennings. Prepara el carro y lleva al señor Ash a la ciudad. Sí, señor. Gritó Jennings. Gracias, Dalton. Me voy ahora mismo. Mateo subió al carro, y el tosco asiento de madera crujió bajo su peso. Jennings hizo chasquear las riendas y los caballos avanzaron trotando, alejándolos del bullicioso campamento. Una hora después, llegaron al pequeño pueblo. Mateo no perdió el tiempo y se dirigió directamente a la oficina de telégrafos. El empleado, un hombre de mediana edad con gafas sobre la nariz, levantó la vista cuando Mateo entró y la pequeña campana que estaba sobre la puerta tintineó. Necesito enviar un telegrama a Sylvania, dijo Mateo, sacando un trozo de papel con los datos de contacto de Fitzwilliam. Que sea urgente. El empleado asintió y rápidamente comenzó a escribir el mensaje mientras Mateo dictaba. Se encontró petróleo en el oeste de Texas. El flujo es constante. Gané la apuesta. Vea el resultado usted mismo. Mateo Ash. Cuando el empleado terminó de enviar el telegrama, Mateo se apoyó en el mostrador. ¿Cuánto por ello? Serán 3 florines, respondió el empleado. Mateo pagó al empleado, deslizando los billetes de 3 florines por el mostrador con un gesto de gratitud. Ahora, era cuestión de esperar la respuesta de Fitzwilliam. Capítulo 33. 12 de abril de 1881. Finca Fitzwilliam. El sol de la tarde bañaba la finca Fitzwilliam con un suave resplandor dorado, proyectando largas sombras sobre los jardines y césped prolijamente recortados que rodeaban la extensa mansión. Una suave brisa agitaba las hojas de los robles que bordeaban el camino adoquinado, creando una atmósfera serena que hablaba de riqueza y tranquilidad. Amber Fitzwilliam estaba en el patio, cuidando sus rosales favoritos. Vestía un modesto pero elegante vestido azul pálido, la tela se ajustaba a su figura en los lugares adecuados, acentuando su gracia y belleza naturales. El vestido era lo suficientemente sencillo para un uso informal, pero lo suficientemente refinado para reflejar el estatus de su familia. Su cabello dorado estaba atado hacia atrás con una cinta de seda, lo que lo mantenía alejado de su rostro mientras trabajaba. Un sonido repentino atrajo su atención. Un rítmico golpeteo de cascos que se acercaban a la finca. Al levantar la vista, vio a un cartero montado en un curtido caballo marrón, el animal jadeaba ligeramente por el largo viaje. El cartero era un hombre joven, de unos 20 años, con mejillas sonrosadas que solo se enrojecieron aún más cuando Amber se enderezó y lo miró a los ojos. El cartero se bajó del caballo con torpe prisa, se sacudió el polvo del uniforme y se dirigió hacia ella. Buscó a tientas su cartera, claramente nervioso por la intensidad de su mirada. Buenas tardes, señorita Fitzwilliam, balbuceó, tocándose el sombrero mientras se acercaba. Tengo un telegrama urgente para el señor Fitzwilliam. Amber le ofreció una sonrisa educada y sus ojos color zafiro brillaron con curiosidad. Gracias. Puedes dejarlo conmigo. Me aseguraré de que mi padre lo reciba. El joven dudó, sosteniendo el sobre como si fuera un objeto precioso. Un telegrama enviado directamente desde el oeste de Texas, agregó, casi como si intentara prolongar la conversación. Su mirada se posó en la figura de Amber, pero rápidamente desvió la mirada y su rostro se sonrojó aún más. La sonrisa de Amber se ensanchó ligeramente ante su incomodidad. Muy bien, me encargaré de que lo reciba pronto, le aseguró, tendiéndole la mano. Con un gesto tímido, el cartero finalmente le entregó el sobre. Cuando los delgados dedos de Amber rozaron los suyos, casi dejó caer su sombrero en su prisa por hacer una reverencia y despedirse. Ella lo vio montar su caballo y alejarse, riéndose suavemente para sí misma por su actitud nerviosa. Dentro de la mansión Amber se dio la vuelta y se dirigió al gran salón. Sus suaves pisadas apenas se oían contra el suelo de mármol.
Pasó por los pasillos ricamente decorados, repletos de retratos familiares y tapices, hasta llegar al estudio de su padre. La puerta estaba entreabierta, lo que dejaba pasar un rayo de luz al pasillo. Golpeó suavemente la puerta y esperó a que la voz profunda de su padre le indicara que entrara antes de entrar. Charles Fitzwilliam, un hombre de unos 50 y tantos años, con el pelo con mechas plateadas y una expresión severa pero pensativa, levantó la vista de su escritorio, con las gafas de lectura apoyadas en el puente de la nariz. Amber, querida, la saludó con calidez. ¿A qué debo este placer? Amber le tendió el telegrama. Ha llegado un mensaje para usted, padre. Es del oeste de Texas. Los ojos de Charles se abrieron con interés. Dejó a un lado los informes financieros que había estado revisando, tomó el telegrama de Amber y lo desdobló rápidamente. Su mirada recorrió el mensaje y una lenta sonrisa se extendió por sus labios. Ah, parece que lo ha logrado, el joven Ash murmuró para sí mismo, más para curiosidad de su hija que para su comprensión. ¿Eh? ¿Te refieres a Matthew? ¿Qué está haciendo en el oeste de Texas? Preguntó Amber. No te lo había dicho antes, pero el señor Ash ha hecho un trato conmigo. Me pedía 2 millones de florines para su proyecto automovilístico, pero no puedo darle esa cantidad sin más. Me ofreció un trato según el cual, si encontraba petróleo en el oeste de Texas, le daría los fondos que necesita. ¿Qué importancia tiene West Texas en su aventura automovilística? Preguntó Amber de nuevo, visiblemente confundida. El automóvil que él inventó utilizaba combustible para funcionar, y la fuente de ese combustible no era otra que el petróleo. Su intención era crear su propio suministro de petróleo para su automóvil, lo que le supuso una gran inversión, y establecer diferentes empresas relacionadas con la producción de automóviles, explicó Charles. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Y cuándo se hizo ese trato? Han pasado casi 20 días, y eso no te concierne, Amber. Lo que me preocupa es si te has esforzado por llevarte bien con Edward Rochester. ¿Has obtenido algún resultado? Sabes que algún día ambos tendrán que casarse para que nuestra familia siga siendo una sociedad, ¿no? La expresión de Amber se endureció inmediatamente al oír mencionar a Edward Rochester. Se irguió, con las manos apretadas a los costados y la delicada tela de su vestido crujió levemente con el movimiento. No veo qué me importa, padre, dijo con voz entrecortada y fría. Mi futuro no debería reducirse a una mera transacción comercial. Charles Fitzwilliam dejó escapar un profundo suspiro, se quitó las gafas de lectura y se frotó el puente de la nariz. Amber, no se trata solo de ti, dijo, con un tono paciente pero firme. Se trata de asegurar el futuro de nuestra familia. Ya sabes la influencia que ejercen los Rochester. Con su apoyo, podemos lograr mucho más. Controlar los mercados, impulsar leyes favorables, expandirnos más allá de lo que jamás creímos posible. Amber negó con la cabeza, con la frustración hirviendo bajo la superficie. Los Rochesters pueden tener las llaves del poder, pero no tengo ningún deseo de estar atada a Edward, replicó. Él no es más que una herramienta en la maquinaria política de su padre, un títere sin mente propia. Y ciertamente no tengo intención de pasar mi vida encadenada a un hombre elegido por mí por circunstancias fuera de mi control. Charles entrecerró los ojos y su actitud, que normalmente era serena, se quebró un poco. Es el hijo del actual presidente de nuestra nación y pronto seguirá sus pasos. Padre, no me importa si es el hijo del presidente o del emperador del mundo, replicó Amber, elevando ligeramente la voz a pesar de su esfuerzo por mantener la calma. Me niego a que mi futuro esté determinado por tus alianzas comerciales. No me casaré con Edward Rochester solo porque te convenga. Cállate. Estalló la voz de Charles. Amber se sobresaltó en su lugar, sorprendida por un repentino arrebato de su padre. Yo soy tu padre, me seguirás. Charles se permitió calmarse un poco y luego habló. Estoy haciendo esto por tu futuro, Amber. Un día, tendrás que vivir sola y debe ser con un hombre que pueda darte todo lo que quieras. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Amber, herida por la voz fuerte de su padre. No soportaba estar en el mismo lugar que él, así que salió de su oficina y se dirigió a su dormitorio. Capítulo 34. Una semana después, en el oeste de Texas. El traqueteo rítmico de las ruedas del tren sobre las vías de hierro era un sonido relajante para Charles Fitzwilliam. Le permitía distraerse momentáneamente del caos que se había estado gestando en su hogar. El compartimento estaba cómodamente equipado, con asientos lujosos y paneles de madera pulida, un testimonio de su estatus.
Sin embargo, a pesar de los lujos que lo rodeaban, Charles no podía encontrar la paz. Se reclinó en el asiento y miró fijamente por la ventana el paisaje árido del oeste de Texas. La discusión con Amber pesaba mucho en su mente. El recuerdo de su rostro surcado de lágrimas y el desafío en sus ojos lo perseguían, incluso ahora. Ella se había encerrado, negándose a hablar con él durante la última semana. Había esperado que con el tiempo, ella entrara en razón, entendiera que todo lo que estaba haciendo era por su futuro. Pero ella se había vuelto más terca cada día que pasaba, y a él no le quedaba otra opción que centrarse en los negocios por ahora. El tren dio una sacudida cuando empezó a disminuir la velocidad y entró en la pequeña e improvisada estación de West Texas. Cuando el tren se detuvo, Charles se arregló la chaqueta y se ajustó el sombrero. Estaba ansioso por ver los frutos del trabajo de Matthew. Al salir del tren, lo recibió el duro sol del mediodía y el viento seco y cortante que parecía llevar el olor a petróleo en el aire. Una figura familiar lo esperaba junto al andén. Matthew Esch, con todo el aspecto de un empresario trabajador, con su ropa de trabajo resistente, manchada de aceite y polvo. Parecía cansado pero triunfante, con las arrugas de su rostro aún más marcadas por las semanas de duro trabajo. Señor Fitzwilliam, lo llamó Matthew, dando un paso adelante con una amplia sonrisa y la mano extendida. Me alegro de que haya podido venir. Hemos encontrado algo más que petróleo. Hemos encontrado un flujo constante. Señores, dijo Charles con frialdad, levantando una ceja, aprecio su entusiasmo, pero tal vez debería lavarse antes de que intercambiemos formalidades. La sonrisa de Matthew vaciló por un momento, pero rápidamente asintió con la cabeza en señal de comprensión. Por supuesto, señor Fitzwilliam. Perdóneme, han sido unos días muy agitados, dijo mientras se secaba las manos con un trapo que llevaba en el cinturón. Bueno, el carro nos llevará al campamento, estará a 4 horas de aquí. Matthew hizo un gesto hacia el carro que los esperaba, donde Jennings ya estaba apostado, sosteniendo las riendas. Los caballos, robustos y cubiertos de polvo, pateaban el suelo con impaciencia. Charles asintió brevemente y subió al carro. Matthew lo siguió y se sentó a su lado. Jennings dio un suave golpecito a los caballos con las riendas y se pusieron en marcha. El carro se tambaleó hacia adelante con una sacudida que hizo que se levantaran nubes de polvo en el aire. Cuando emprendieron el largo viaje hacia el campamento petrolero, el paisaje se extendía ante ellos. Una extensión aparentemente interminable de llanuras áridas, salpicada de vegetación escasa y alguna que otra planta arrogante que se cruzaba en su camino. El sol caía sin piedad, arrojando ondas de calor brillantes que desdibujaban el horizonte distante. Charles se ajustó el sombrero para protegerse la cara y entrecerró los ojos para protegerse del brillo. ¿4 horas, dijiste? Preguntó Charles, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Eso está demasiado lejos del pueblo. Bueno, una vez que tengamos su dinero, podremos construir una vía de tren que conectará la ciudad con el sitio, sonrió Matthew. Charles Fitzwilliam arqueó una ceja ante la atrevida declaración de Matthew. ¿Una vía de tren, dices? Matthew asintió con confianza. De hecho, señor, pero con un flujo constante de crudo y el respaldo adecuado, es totalmente posible. Transportar barriles en carretas es ineficiente. Si podemos colocar vías, podremos trasladar el petróleo a las refinerías mucho más rápido y a una fracción del costo. Charles se rió entre dientes, intrigado por la determinación del joven. Tiene un espíritu emprendedor muy fuerte. Si tuviera un hijo, ¿le gustaría ser como Matthew? 4 horas después. Hemos llegado, anunció Matthew mientras el carro se detenía con un chirrido. El campamento que tenían frente a ellos era un hervidero de actividad, con hombres afanándose, máquinas de vapor silbando y el sonido constante del metal contra el metal resonando en el aire seco. Charles Fitzwilliam bajó del carro y se ajustó el sombrero para protegerse los ojos del sol implacable. Por aquí, señor Fitzwilliam, señaló Matthew, guiándolo hacia el corazón de la operación de perforación. Mientras caminaban, Charles no pudo evitar notar el caos organizado que lo rodeaba. Los trabajadores, con las camisas manchadas de aceite y suciedad, se movían con un sentido de urgencia. Se estaban descargando cajas de suministros y se estaban sellando barriles de madera llenos de petróleo crudo y rodándolos hacia una zona de preparación. Estaba claro que el campamento de Matthew estaba funcionando a toda máquina. La semana pasada ha sido agitada, explicó Matthew. Una vez que llegamos al yacimiento principal, hemos trabajado sin parar para extraer la mayor cantidad de crudo posible.
Pero solo podemos extraer una cantidad limitada. Si queremos excavar más, tendremos que construir infraestructura para la extracción masiva. Condujo a Charles hacia lo más profundo del campamento, abriéndose paso entre pilas de cajas de madera llenas de herramientas y barriles listos para ser enviados. Ya veo, dijo Charles, entrecerrando los ojos mientras observaba las plataformas de perforación a lo lejos. Han hecho un buen trabajo con los recursos que tienen, pero está claro que han llegado a sus límites. Sin una configuración adecuada, solo estarán arañando la superficie. Por eso tenemos que hablar de la apuesta que hicimos, 2 millones de florines, dijo Mateu. Necesitamos ese dinero, señor Fitzwilliam. Muy bien, vamos a discutirlo en tu oficina y si tienes una aquí, dijo Charles. Ah, yo tengo uno, dijo Mateu riéndose, señalando una modesta estructura de madera cerca del borde del campamento. No es gran cosa, pero cumple su propósito. Charles siguió a Mateu. Se acercaron a la oficina improvisada de Mateu. Abrió la puerta de madera y vio un espacio pequeño pero ordenado. Un escritorio resistente, hecho con madera recuperada, dominaba la habitación. Su superficie estaba llena de mapas, estudios geológicos y registros de perforaciones. Una única lámpara de aceite colgaba de un gancho en la pared y proyectaba una luz cálida y parpadeante que hacía retroceder las sombras. Por favor, señor Fitzwilliam, siéntese, le ofreció Mateu, señalando una silla frente a su escritorio. Charles se sentó y se acomodó la chaqueta. Mateu se sentó detrás de su escritorio, inclinándose hacia adelante con una energía ansiosa, casi inquieta. Bueno, comenzó Charles, juntando los dedos, soy un hombre de palabra. Y como has cumplido con tu parte del trato, te concederé los 2 millones de florines que me pides. Como esto también es una inversión, quiero hablar de mi participación aquí. Te daré el 20% de las acciones. Mateu se inclinó ligeramente hacia atrás, observando la reacción de Charles mientras le ofrecía la participación. ¿20%, dice? Repitió Charles, con tono contemplativo. Es una oferta generosa, señor Esch, pero teniendo en cuenta el nivel de riesgo que estoy asumiendo y la importante cantidad que estoy invirtiendo, creo que el 30% sería más apropiado. Mateu intentó ocultar la tensión que se reflejaba en su rostro. Había esperado que Charles negociara, pero no había previsto una contraoferta tan elevada. Sabía que necesitaba la financiación, pero ceder demasiado de su empresa podría poner en peligro su visión a largo plazo. El 30% es una cantidad considerable, dijo Mateu con cuidado, eligiendo bien sus palabras. Señor Fitzwilliam, con el debido respeto, entiendo su posición, pero he construido esta operación desde cero. He puesto todo mi esfuerzo para que esto se haga realidad. El 20% garantiza que usted reciba una generosa recompensa sin que yo pierda el control sobre la dirección de la empresa. Charles se inclinó hacia adelante y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa astuta. Eres un hábil negociador, Esch, te lo concedo. Pero considera esto. Mi inversión no es solo por el dinero. Con mi influencia y mis conexiones, puedo abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Puedo conseguir contratos, agilizar los permisos y asegurar que tus futuras empresas no enfrenten obstáculos burocráticos. Ese tipo de influencia vale mucho más que unos florines. Mateu respiró profundamente y consideró sus opciones. No podía negar que el respaldo de Charles podría acelerar sus planes exponencialmente. El apellido Fitzwilliam tenía peso y, con él, podría evitar años de trámites y obstáculos. Pero también tenía que sopesar sus propias ambiciones. No podía permitirse el lujo de ceder demasiado control. 25% ofreció finalmente Mateu. Esa es mi oferta final. Es una parte importante, señor Fitzwilliam, y reconoce tanto su inversión financiera como su valor estratégico para este proyecto. Pero también me deja el control suficiente para llevar a esta empresa hacia donde necesita ir. Charles se reclinó en su asiento, tamborileando pensativamente con los dedos sobre el apoyabrazos. Muy bien, Esch dijo, extendiendo la mano. El 25%. Haré que mis abogados redacten los documentos y tendrás los fondos en una semana. Gracias, señor Fitzwilliam. No se arrepentirá. Capítulo 35. La mañana siguiente, 15 de abril de 1881, oeste de Texas. El sol apenas había salido y arrojaba una luz pálida sobre el polvoriento campamento. Los trabajadores ya se habían levantado y se movían con la eficiencia que les daba la práctica, mientras operaban las plataformas y comprobaban las bombas.
El zumbido constante de la actividad llenaba el aire, interrumpido únicamente por las ocasionales órdenes que Dalton daba a gritos. Mateo se encontraba cerca del sitio principal de perforación, observando con la mirada la operación una última vez antes de tener que irse. Dalton, secándose el sudor de la frente, se acercó a él. «Todo listo, señores», dijo Dalton. «Me encargaré de que todo funcione sin problemas mientras usted no está». Mateo asintió. «Bien. Mantén la presión constante en la plataforma principal y no presiones demasiado en el pozo 2». Dalton asintió con firmeza y rápidamente. «Entendido. Me encargaré de ello. Tú concéntrate en cerrar el trato en la ciudad». Mateo se dio la vuelta y vio a Charles Fitzwilliam saliendo de la modesta barraca donde había pasado la noche. El hombre mayor se ajustó el sombrero y parecía un poco fuera de lugar en medio de la suciedad y el caos del campamento petrolero. «¿Listo para regresar?», preguntó Charles. «Sí, señor», respondió Mateo. «He dejado todo en manos de Dalton. Podemos confiar en él para que siga fluyendo el crudo». Charles asintió satisfecho. «Bien. Cuanto antes pongamos en orden esos contratos, mejor». Mateo hizo un gesto hacia el carro que esperaba donde Jennings sostenía las riendas, listo para el viaje de regreso. «No perdamos más tiempo», dijo Mateo mientras subía al carro. Charles se le unió y se acomodó en su asiento con un leve grudido. Jennings hizo un gesto con las riendas y el carro avanzó dando tumbos, dejando atrás el campamento. El carro avanzaba a trompicones por el irregular camino de tierra, mientras el sol ascendía cada vez más alto en el cielo a medida que regresaban al pueblo. 4 horas después, los desgastados edificios de madera del pueblo aparecieron a la vista, y el polvo de las ruedas del carro se elevaba detrás de ellos como una fina columna de humo. Jennings detuvo el carro frente a la estación de tren, donde bajaron Mateo y Charles. «Gracias, Jennings, ya puedes regresar», dijo Mateo. «Buen viaje, señores, señor Fitzwilliam», dijo Jennings mientras inclinaba la punta y daba la vuelta al carro. Mateo y Charles Fitzwilliam se encontraban en el andén de madera de la pequeña estación de trenes. Compraron los billetes en la taquilla con destino a Sylvania y después esperaron el tren. El lejano silbido del tren que se acercaba resonó en el aire. Mateo y Charles, con los billetes en la mano, se dirigieron hacia el andén, donde una corriente de vapor emanaba de la locomotora que los esperaba. En el momento en que llegaron, abordaron el tren y le entregaron sus boletos al conductor, quien asintió y les indicó hacia el compartimiento de primera clase. Mateo se sentó y no pudo evitar sentir una sensación de alivio. Las últimas semanas habían sido agotadoras y, aunque el verdadero trabajo apenas estaba comenzando, estaba ansioso por seguir adelante. Miró a Charles, que ya había sacado una pequeña libreta de cuero y estaba tomando notas. «Señor Fitzwilliam, una vez que lleguemos a Sylvania, ¿con qué rapidez podremos avanzar con los contratos?», preguntó Mateo. Charles levantó la vista y se ajustó las gafas para leer. «Ya le envié un mensaje a mi equipo legal antes de venir aquí. Tendrán la documentación lista para que la revisemos tan pronto como lleguemos. Si todo va bien, podemos finalizar todo en 1 o 2 días». «¿Ya se lo has contado a tus abogados sin ni siquiera haber visto el sitio antes?», exclamó Mateo en voz baja. «No eres el tipo de hombre que me engañaría, ¿verdad?». Charles lo miró a los ojos. «En el momento en que leí el informe, supe que tenía que cumplir mi parte del trato». «Es muy amable de tu parte», dijo Mateo sonriendo. «De todos modos, ¿y dónde está Amber? Esperaba verla aquí». «Ella está en la casa», respondió Charles, aunque había un matiz de tristeza en su tono. «¿Pasó algo?», preguntó Mateo. «Nada, solo concéntrate en el negocio». «Está bien, si tú lo dices». El viaje de regreso a Sylvania fue largo y arduo. Durante 50 horas, el tren traqueteó por las vías, atravesando los áridos paisajes del oeste de Texas, cruzando anchos ríos y, finalmente, atravesando las densas zonas industriales de las afueras de la ciudad. Charles Fitzwilliam pasó gran parte del viaje estudiando documentos, tomando notas y planificando los próximos pasos para su inversión. Mateo, por su parte, miraba por la ventana, con la mente llena de planes para el automóvil, la refinería de petróleo, el caucho, el acero y otros. Sabía que, en cuanto llegaran a Sylvania, empezaría el verdadero trabajo. El tren finalmente llegó a la gran estación de Sylvania justo cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte.
Mateo y Charles recogieron sus pertenencias y bajaron del tren, recibidos por la familiar cacofonía de la vida de la ciudad. Cuando subieron al andén abarrotado de gente, un elegante carruaje negro ya los estaba esperando. El escudo de la familia Fitzwilliam estaba estampado en el costado y el chofer de Charles, Andrews, estaba de pie, listo para ayudar. Bienvenido de nuevo, señor Fitzwilliam, dijo Andrews con un gesto respetuoso y tomando la maleta de Charles. Espero que el viaje haya sido tranquilo. Todo lo fácil que puede ser en estas pistas tan difíciles, respondió Charles con una sonrisa cansada. Vamos, hay mucho de qué hablar. Mateo subió al carruaje después de Charles y se acomodó en los lujosos asientos de cuero. La puerta se cerró con un clic y, con un chasquido de las riendas, partieron, serpenteando por las bulliciosas calles de Silvania. 30 minutos después. El carruaje finalmente se detuvo frente a la extensa finca de Fitzwilliam. Andrews abrió la puerta y los ayudó a bajar del carruaje. Los abogados ya están aquí, señor, informó a Charles. Han estado esperando en el estudio. Excelente, dijo Charles. Se volvió hacia Mateo. No perdamos más tiempo. Cuanto antes finalicemos estos acuerdos, antes podrás asegurar tu operación. Mientras tanto, en una de las ventanas, Amber miraba por la ventana, con los ojos fijos en Mateo que entraba a la mansión. Sus labios se curvaron finalmente en una sonrisa, como si lo hubiera extrañado. Charles lo condujo por un largo pasillo hasta un espacioso estudio, donde un grupo de hombres con trajes oscuros ya estaban sentados alrededor de una gran mesa de caoba. Había documentos legales esparcidos ante ellos y el aire estaba cargado con el olor a puros que habían producido los abogados. Caballeros, anunció Charles al entrar, este es el señor Mateo Esch. Los abogados asintieron cortésmente y observaron con interés a Mateo. Charles le hizo un gesto a Mateo para que tomara asiento y las negociaciones comenzaron en serio. Durante las siguientes horas, la sala se llenó del sonido de papeles barajados, el rasgueo de bolígrafos y el murmullo bajo de voces mientras se discutían, ajustaban y ultimaban los términos. Finalmente, cuando el reloj dio las 6 de la tarde, se colocó la última firma en el contrato. Charles se reclinó en el asiento, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Felicitaciones, señor Esch, dijo, extendiendo su mano. Acaba de asegurar su futuro, y el nuestro. Mateo le estrechó la mano con firmeza. Gracias, señor Fitzwilliam. Esto es solo el comienzo. Capítulo 36. La mesa del comedor era una suntuosa exhibición de pericia culinaria. Los sirvientes, vestidos con sus impecables uniformes, habían preparado meticulosamente un banquete digno del estatus de la familia Fitzwilliam. Los platos se sirvieron en bandejas de plata, había faisán asado glaseado con miel y hierbas, una bandeja de espárragos con mantequilla, puré de papas cremoso rociado con una rica salsa y pan recién horneado que llenaba la habitación con su cálido aroma. En el centro de la mesa, una sopera de aterciopelada sopa de calabaza humeaba de manera tentadora. Para el postre, nos esperaban delicados pasteles y tartas de frutas, con sus cortezas doradas reluciendo con azúcar. Mateo Esch y Charles Fitzwilliam estaban sentados en extremos opuestos de la larga mesa del comedor, y Mateo examinó los platos que tenía delante. Al igual que en su mundo anterior, la presentación de la comida no parece cambiar cuando naces en una posición privilegiada. Tenía buena pinta, pero ¿y el sabor? Mateo tomó sus cubiertos y le dio un mordisco al faisán asado. Los sabores eran intensos, la carne tierna y suculenta, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la silla vacía junto a Charles. La ausencia de Amber lo agobiaba y, finalmente, no pudo contener más su curiosidad. Señor Fitzwilliam, comenzó Mateo, bajando el tenedor. No pude evitar notar que, Amber no se unirá a nosotros para la cena de esta noche. ¿Se encuentra mal? Charles hizo una pausa, con la copa de vino a medio camino de los labios. Su mirada penetrante se dirigió a Mateo y lo evaluó antes de responder. Amber no está en buenas condiciones. Pero dígame, señor Esch, ¿por qué está tan preocupado por el paradero de mi hija? Su tono era educado, pero había un matiz en él, un desafío envuelto en cortesía. Mateo se reclinó en su silla y miró directamente a Charles a los ojos. Lo pregunto porque Amber es la razón por la que estamos sentados en esta mesa esta noche, señor, dijo con calma. Si ella no me hubiera presentado a usted, dudo que hoy hubiéramos firmado un contrato tan importante. Se lo debo. Parece extraño no reconocer a la persona que nos unió.
¿Y si ella no se encuentra en buenas condiciones, está enferma? Charles dejó su copa de vino sobre la mesa con un suave tintineo, el sonido resonó en el silencioso comedor. Por un momento, no dijo nada, simplemente estudió a Mateo con esos ojos agudos y calculadores. Finalmente, suspiró y su expresión se suavizó un poco. Amber no está enferma en el sentido físico, comenzó Charles, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Últimamente ha estado en un estado de angustia, digamos que su espíritu ha estado inquieto. Mateo frunció el ceño con preocupación. ¿Inquieta? ¿Le ha pasado algo? No me gustaría pensar que está enferma por algo que yo haya hecho. Charles soltó una risita suave y sin humor. Sobreestima su influencia, señores, dijo con una leve sonrisa. No, los problemas de Amber no son culpa suya. Son personales. Asuntos familiares que preferiría no discutir en la mesa. Mateo apretó los labios en una fina línea, sintiendo que había más debajo de la superficie de lo que Charles estaba dispuesto a revelar. Ya veo, dijo lentamente, aunque no estaba convencido. Solo espero que, sea lo que sea, encuentre la paz. Ha sido muy amable y comprensiva, y odio pensar en su sufrimiento. La expresión de Charles se endureció de nuevo y entrecerró ligeramente los ojos. Amber siempre ha sido una joven testaruda, dijo. Y a veces, su idealismo la ciega ante las realidades del mundo. He intentado guiarla, mostrarle el valor de las decisiones prácticas. Pero ella insiste en aferrarse a sus fantasías. Mateo captó la sutil amargura en el tono de Charles y sintió una opresión en el pecho. Tal vez, señor Fitzwilliam, ella solo quiere que la escuchen, sugirió Mateo con cautela. A veces, escuchar puede ser más beneficioso que cualquier cantidad de orientación. La mirada de Charles se agudizó y, por un momento, Mateo se preguntó si se había excedido. Pero entonces Charles asintió lentamente, casi como si reconociera el punto de vista de un digno adversario. Tal vez tenga razón, señores, dijo, con un tono más sereno. Pero permítame recordarle que Amber es mi hija y yo decidiré lo que sea mejor para ella. Su preocupación, aunque ya la he notado, sería mejor que la centrara en sus propios asuntos. Después de todo, tiene mucho que lograr ahora que ha conseguido mi inversión. Lo sé, señor Fitzwilliam. Pero ¿me es posible hablar brevemente con ella? Solo quiero darle las gracias, suplicó Mateo sutilmente. Solo quería ver si Amber estaba bien, eso era todo. Charles reflexionó un momento, como si estuviera pensando si era mejor dejarle ver a su hija o no. Al ver que no había nada malo en que Mateo la conociera, asintió. Haré que uno de mis sirvientes te acompañe a su habitación una vez que termines de comer. Los ojos de Mateo se iluminaron ante el consentimiento renuente de Charles, aunque mantuvo su expresión serena. Gracias, señor Fitzwilliam, dijo con un gesto respetuoso. No le quitaré mucho tiempo. Charles asintió brevemente, dando por terminada la conversación sobre el tema. Continuó comiendo, concentrado en su plato como si nada hubiera sucedido. Mateo se obligó a terminar la comida, aunque ya tenía la mente ocupada pensando en lo que podría haber pasado. ¿En qué estado se encontraría Amber, por ejemplo? La última vez que la había visto, había sido el epítome de la gracia y la confianza, siempre con una sonrisa rápida y un brillo en los ojos. La idea de que ahora estuviera confinada en su habitación, preocupada por asuntos desconocidos, lo inquietaba profundamente. Cuando terminaron el último plato, Charles se secó los labios con una servilleta de lino y luego le hizo un gesto a uno de los sirvientes que esperaban. Jeffries gritó con severidad, acompaña al señor Ash hasta las habitaciones de Amber. Jeffries, un hombre alto y severo de unos 45 años, hizo una rápida reverencia. Enseguida, señor. Mateo se puso de pie e inclinó la cabeza hacia Charles en señal de gratitud. Gracias de nuevo, señor Fitzwilliam. Prometo que no la molestaré por mucho tiempo. Charles simplemente le hizo un gesto de despedida, mientras su atención volvía a los papeles que otro sirviente había traído discretamente. Dicho esto, Mateo siguió a Jeffries fuera del comedor. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una pesada puerta de roble al final de un pasillo silencioso. Jeffries se detuvo y se volvió hacia Mateo. La habitación de la señorita Fitzwilliam, anunció el sirviente en voz baja. Toque suavemente. Si ella prefiere no responder, será mejor dejarla en paz. Entendido, respondió Mateo, asintiendo con la cabeza. Gracias. Mientras Jeffries se retiraba, Mateo respiró profundamente y se armó de valor.
Levantó la mano y golpeó suavemente la puerta. Por un momento no hubo respuesta y a Mateo se le cayó el alma a los pies. Pero entonces, una voz débil llegó del otro lado. ¿Quién es? La voz de Amber era suave, casi vacilante. Soy Mateo, gritó, inclinándose hacia la puerta. ¿Puedo entrar? Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que Mateo se preguntara si ella lo rechazaría. Pero finalmente, la puerta se abrió un poco y dejó al descubierto el rostro cansado, pero aún hermoso, de Amber. Tenía los ojos enrojecidos y su vitalidad habitual parecía apagada. Mateo dijo suavemente, dando un paso atrás para permitirle entrar. No te esperaba. Solo quería ver cómo estabas, dijo Mateo con voz amable mientras entraba en la habitación. No estabas a la vista, así que estaba preocupado. Amber cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella, cruzando los brazos como para protegerse de cualquier palabra que él pudiera decir. Capítulo 37. Mateo se acercó más, pero mantuvo una distancia respetuosa, pues no quería acosarla. Sé que tu padre mencionó que estabas pasando por algo. Solo quería que supieras que si necesitas hablar con alguien, estoy aquí. Los ojos de Amber se llenaron de lágrimas y rápidamente miró hacia otro lado, secándose el rabillo del ojo con un pañuelo. No es nada, dijo, aunque la voz quebrada la delató. Solo, asuntos familiares. Amber, dijo Mateo en voz baja, con un tono que la instaba a confiar en él. Has sido muy amable conmigo y no estaría donde estoy ahora sin tu ayuda. Lo mínimo que puedo hacer es escuchar. Por un momento, pareció que iba a negarse, pero luego, con un suspiro de cansancio, Amber se hundió en el sillón junto a la ventana y le hizo un gesto a Mateo para que se sentara frente a ella. Es que mi padre empezó a decir, con una voz apenas superior a un susurro. Está intentando controlar todo en mi vida. ¿Con quién me caso? Lo que hago, es asfixiante, Mateo. Estoy cansada de vivir según sus planes. Mateo asintió lentamente, dejando que sus palabras penetraran en él. Había sospechado que la angustia de Amber era más de lo que Charles había dejado ver, pero escucharlo directamente de ella hizo que su pecho se apretara con empatía. En esa época, las mujeres, especialmente las hijas de familias ricas e influyentes, solían ser consideradas como activos estratégicos. Los matrimonios rara vez se basaban en el amor o la compatibilidad personal. En cambio, eran acuerdos meticulosamente planificados diseñados para fortalecer las alianzas entre familias poderosas, consolidar la riqueza y asegurar la influencia política. Para familias como los Fitzwilliam, casar a una hija con otra familia influyente no era solo una cuestión de tradición, sino una decisión comercial calculada. Los sentimientos, deseos o sueños de la hija eran secundarios, si es que se los tenía en cuenta. La principal preocupación era cómo la unión podía beneficiar la fortuna de la familia y extender su alcance a nuevos círculos de poder. Esta realidad opresiva era la jaula invisible que atrapaba a muchas mujeres de su estatus. A pesar de su riqueza y privilegios, tenían poco control sobre sus propias vidas. Se esperaba que fueran hijas perfectas, esposas perfectas y anfitrionas perfectas, todo ello sacrificando sus propios sueños para cumplir las ambiciones de sus familias. Ya veo, así que ese era el motivo por el que el señor Fitzwilliam no estaba, señaló Mateo, mientras se dirigía a la cama y se sentaba en el borde. ¿Por qué no te sientas y escuchas lo que tengo que decirte? Amber dudó un momento y miró rápidamente hacia el espacio que había junto a Mateo en la cama. Hubo un breve destello de algo en su mirada, tal vez el miedo de que la vieran demasiado cerca de alguien que su padre no aprobaría. Pero finalmente, dejó escapar un suave suspiro, como si se resignara a ese momento de alivio. Lentamente, se acercó y se sentó junto a Mateo, el colchón se hundió ligeramente bajo su peso. Cruzó las manos sobre el regazo y las miró fijamente como si contuvieran las respuestas a su confusión. Mateo se volvió para mirarla. Amber, no puedo fingir que sé exactamente lo que sientes, pero he visto lo suficiente para saber que estás luchando con un peso que nunca pediste llevar. Te han obligado a asumir un papel que no te corresponde. No puedo imaginar cómo es que otros planifiquen tu vida, que te utilicen como una pieza en un tablero de ajedrez. Mereces algo más que ser un medio para un fin que satisfaga a las ambiciones de otra persona. La respiración de Amber se entrecortó levemente y se giró hacia él, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Pero, ¿qué otra opción tengo, Mateo? No puedo simplemente alejarme de mi familia. Me renegarían, me aislarían por completo. Y. No quiero decepcionar a mi padre, aunque no lo entienda.
Entiendo que alejarse puede parecer imposible. Sé que significaría renunciar a todo lo que alguna vez conociste. Pero pregúntate, ¿la vida que tu padre ha planeado para ti es realmente la vida que quieres vivir? ¿Te haría feliz? Amber mordió el labio y volvió a mirarse las manos. No respondió de inmediato, pero el silencio que siguió fue revelador. Finalmente, susurró. No lo sé. Nunca me han permitido pensar en lo que realmente quiero. Siempre se ha tratado de lo que es mejor para la familia, de las ambiciones de mi padre. Mateo asintió con una mirada pensativa. Esa es la trampa que te ha entendido. Es fácil pensar que les debes todo, que estás obligada a seguir sus deseos simplemente porque te han dado lo que necesitas. Pero en algún momento, Amber, tienes que vivir para ti misma. De lo contrario, pasarás toda tu vida persiguiendo los sueños de otra persona. Los hombros de Amber temblaron levemente y se giró para mirar por la ventana, parpadeando rápidamente como si intentara contener las lágrimas. ¿Pero qué pasa si lo desafío? Si me niego a casarme con el hombre que ha elegido para mí, no tendré nada. Ni dinero, ni apoyo, seré expulsada. La expresión de Mateo se suavizó y extendió la mano para ponerla sobre la de ella, tranquilizándola. No fingiré que sería fácil, admitió. Pero puedo prometerte esto. No estarías sola. Si alguna vez decidieras liberarte, vivir tu propia vida, te ayudaría. No te dejaría caer. Amber lo miró y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Tú harías eso por mí? Bueno, me diste una gran oportunidad, Amber. Si no fuera por ti, no tendría todos los fondos que necesito para poner en marcha mis empresas comerciales. No te estás aprovechando de mí, ¿verdad? ¿Para que pueda estar contigo o algo así? Amber lo miró con sospecha y Mateo lo encontró encantador porque su expresión facial era tierna. No, Amber, no es nada de eso, dijo en voz baja. Nunca me aprovecharía de tu situación solo para sacarte algo. Te debo algo más que gratitud por presentarme a tu padre. De verdad quiero verte feliz, no atrapada en una vida que te asfixia. La mirada de Amber se suavizó, pero la duda en sus ojos no desapareció por completo. Lo siento, susurró. Es solo que, ya no sé en quién confiar. Todos a mi alrededor siempre tienen algún plan, algún motivo oculto. Mateo asintió, comprendiendo los muros que ella había construido a su alrededor. Lo entiendo, respondió él. Has crecido rodeada de gente que te ve como un medio para un fin. Pero, Amber, yo no soy así. Has visto lo que estoy intentando construir. Mi negocio, mis sueños. Tengo mis propias ambiciones. Solo que, no quiero verte perderte a ti misma intentando cumplir las de otra persona. Amber miró sus manos, que aún descansaban suavemente sobre las suyas. Por un momento, simplemente se quedó mirándolas, como si estuviera tratando de decidir si podía creerle. Luego, lentamente, entrelazó sus dedos con los de él. Mateo dijo en voz baja, casi un susurro. Yo, quiero creerte. De verdad que sí. Pero tengo miedo. Tengo miedo de lo que significa desafiar a mi padre, miedo de lo que podría pasar si elijo seguir mi propio camino. Nunca me han permitido hacer eso. Mateo le apretó la mano con suavidad. Sé que da miedo, pero a veces las decisiones más difíciles son las que nos llevan a donde realmente pertenecemos. No estás sola en esto, Amber. Y si alguna vez decides dar ese paso, estaré aquí para ayudarte, sin importar lo que piense tu padre o cualquier otra persona. Amber parpadeó para contener las lágrimas y sus hombros temblaron mientras luchaba por mantener la compostura. Yo, solo necesito algo de tiempo para pensar, murmuró. Tómate todo el tiempo que necesites, le aseguró Mateo. No me voy a ir a ningún lado. Solo recuerda, Amber, que mereces ser feliz. No solo por tu padre o por cualquier otra persona, sino por ti misma. Amber asintió lentamente, permitiéndose finalmente una pequeña y vacilante sonrisa. Gracias, Mateo. Bueno, ya es hora de que me vaya, dijo Mateo mientras se ponía de pie. Estarás bien, Amber. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Mateo, parece que has olvidado algo, dijo Amber, sus ojos finalmente brillando burlonamente. ¿Qué es? ¿Realmente lo olvidaste? HMPH. Amber hizo pucheros mientras desviaba la mirada. Creo que sé a qué te refieres. No te preocupes, volveré. Y una vez que lo haga, quiero que seas la mejor versión de ti mismo. Amber sonrió. Lo haré. Capítulo 38.
Un día después, en la fábrica de Mateu, los trabajadores del proyecto de su automóvil estaban de pie frente a una plataforma improvisada, esperando el anuncio que Mateu haría. En sus mentes, estaban pensando en lo que Mateu les diría. ¿Será un nuevo prototipo? ¿Se abordarán las preocupaciones? O peor aún, terminar el proyecto y dejarlos a todos sin trabajo. Los trabajadores querían respuestas. Mateu se encontraba de pie en la plataforma improvisada frente a los trabajadores reunidos. La fábrica estaba llena de un silencioso murmullo de curiosidad y ansiedad mientras todos esperaban que él hablara. El murmullo de voces se apagó cuando levantó la mano, para llamar su atención. Gracias a todos por reunirse aquí, comenzó Mateu. Sé que se han estado preguntando sobre el futuro de nuestro proyecto y hoy estoy aquí para tranquilizarlos. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran y notó un destello de alivio entre los trabajadores. Estoy orgulloso de anunciar que, gracias al éxito de nuestro proyecto automovilístico, hemos conseguido importantes inversiones. Con ellas, podremos hacer realidad nuestro sueño de revolucionar el modo de transporte. Se escucharon murmullos de entusiasmo entre la multitud. Algunos intercambiaron miradas esperanzadas, mientras que otros asintieron, claramente aliviados de que sus puestos de trabajo estuvieran asegurados. Pero hay más, continuó Mateu. Para alcanzar verdaderamente nuestros objetivos, vamos a tener que expandirnos más allá de la fábrica. Sin embargo, eso no significa que nos vayamos de aquí por ahora. Por ahora, seguiremos operando aquí como de costumbre. Pero ya he conseguido un terreno adecuado para un nuevo complejo de instalaciones de fabricación. Mateu vio a los trabajadores inclinarse hacia adelante, atentos a cada una de sus palabras. En esta nueva instalación, no nos centraremos únicamente en automóviles. Fabricaremos camiones, motocicletas, camionetas pick-up, coupés y más. Esta expansión nos permitirá innovar y diversificar nuestras líneas de producción, lo que nos convertirá en líderes en la industria. Pero eso no es todo. Este nuevo complejo no es solo para trabajar. Quiero que usted y su familia formen parte de este viaje. Por eso, el nuevo sitio incluirá viviendas, escuelas y otras comodidades. No tendrá que separarse de sus seres queridos. Podrá vivir, trabajar y crecer juntos, todo en un solo lugar. El anuncio provocó una ovación más fuerte entre la multitud. Para muchos de ellos, la idea de tener a sus familias cerca mientras trabajan era un sueño que nunca habían imaginado. La construcción comenzará el primer mes de mayo, explicó Mateu. Calculo que durará entre 6 meses y un año, dependiendo de la velocidad y la dedicación de los trabajadores de la construcción. Hasta entonces, seguiremos trabajando aquí, mejorando nuestros diseños y preparándonos para la gran mudanza. Mateu hizo una pausa y miró a los rostros ansiosos que tenía frente a él. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su arduo trabajo, su dedicación y su fe en este proyecto. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Dio un paso atrás y asintió por última vez. Hagamos realidad este sueño. Gracias. Cuando se retiró, los trabajadores estallaron en aplausos. Volvió a su oficina, donde comenzó a planificar el futuro de su empresa. En primer lugar, la propia empresa. Se reclinó y se frotó las sienes mientras pensaba en la mejor manera de avanzar. Tenía claro que dirigir varias empresas bajo entidades separadas se volvería caótico. Para escalar de manera eficiente, necesitaba centralizar todo bajo una sola organización. Corporación. La idea le cayó como un rayo. Una corporación. Esa sería la mejor manera de controlar las distintas empresas que planeaba fundar. Al crear una corporación matriz, podría gestionar las distintas industrias bajo un mismo paraguas, agilizar las operaciones y atraer a más inversores mostrándoles una visión estratégica unificada. Mateu sacó una hoja de papel nueva y comenzó a tomar notas. Nombre de la corporación. Esch Industries Corporation. Estructura. La corporación tendría varias subsidiarias, cada una dedicada a un sector específico. Esch Motors para la producción de automóviles, camiones, motocicletas y más. Esch Oil y Gas para la extracción, refinación y distribución de combustible. Esch Steel Works suministrará el acero de alta calidad necesario para la fabricación de vehículos. Esch Rubber y Tire producirá neumáticos para las líneas de automóviles en expansión. Esch Housing y Construction gestionará el desarrollo del nuevo complejo de fabricación y las viviendas de los empleados. Junta directiva.
Mateu actuaría como director ejecutivo de la empresa, mientras que Charles Fitzwilliam actuaría como presidente de la junta, ya que es el inversor ángel de su empresa. Asignación de capital. Los fondos que obtuvo de Charles Fitzwilliam se asignarían entre las distintas subsidiarias para impulsar las operaciones. Esh Motors. 500.000 florines. Esh Oil y Gas. 500.000 florines. Acería Esh. 700.000 florines. Esh Rubber y Tire. 300.000 florines. Una vez aclarado todo esto, puede que te preguntes por qué Esh Motors solo recibe 500.000 florines, lo mismo que Esh Oil y Gas, mientras que Esh Steelworks recibe 200.000 más que esas dos. La razón es sencilla. Todas las empresas que iba a poner en marcha eran lucrativas. En el futuro, el petróleo se convertiría en uno de los recursos más importantes del mundo, mientras que el acero ayudaría al país o al país extranjero a industrializarse aún más. Es decir, son esenciales para el desarrollo y le reportarían una cantidad significativa de beneficios. Por no hablar del hecho de que sabía dónde se encontraban los mayores yacimientos de mineral de hierro del país. En Estados Unidos, se encontraban en la cordillera Mesabi, en Minnesota, donde había enormes reservas de mineral de hierro esperando a ser extraídas. Al invertir fuertemente en la producción de acero, Mateu podía asegurar una línea de suministro crucial no solo para su empresa automovilística, sino también para proyectos de construcción, infraestructura e incluso futuros contratos militares si la situación geopolítica lo requería. Con estas ventajas estratégicas, Mateu estaba posicionando a Esh Industries Corporation para convertirse en una potencia industrial. Sabía que controlar la cadena de suministro desde las materias primas hasta los productos terminados sería la clave para mantener una ventaja competitiva. Al integrarse verticalmente, podría reducir costos, optimizar la producción y garantizar la calidad en todas sus empresas. Hablando de materias primas, el caucho tendría que provenir del extranjero, especialmente de un país paralelo a Tailandia. Dado que el plan involucra a países extranjeros, esta podría ser la oportunidad perfecta para que él estudie qué país existe más allá de las fronteras de la Gran República de Ameratia. Capítulo 39. Desde que llegó a este mundo, Mateu no sabía nada sobre países extranjeros, ya que estaba ocupado con su prototipo y los sueños que quería convertir en realidad. Ahora tenía su oportunidad porque lo había pensado. Compró un mapa del mundo en una librería cercana y lo llevó a su oficina, donde lo desplegó con cuidado. La mirada de Mateu recorrió el extenso mapa que tenía ante él. El papel crujiente crujió levemente mientras lo alisaba sobre su escritorio, sus dedos trazando los límites de tierras familiares pero alteradas. No pudo evitar maravillarse de cómo este mundo, aunque similar al suyo, divergía de maneras fascinantes. Las fronteras de la Gran República de Ameratia eran sorprendentemente similares a los Estados Unidos que recordaba de su vida anterior. La costa, la vasta extensión de tierra de este a oeste, todo reflejaba la América que alguna vez conoció, salvo por la ausencia de Hawái. No había indicios de islas en el Pacífico bajo el control de Ameratia. Parecía que sus ambiciones se habían centrado en el continente. Al norte, donde debería haber estado Canadá, se encontraba el Reino de Ottawa. El nombre no le resultaba familiar, pero los contornos del territorio eran casi idénticos. La presencia de una monarquía resultaba intrigante, sobre todo porque había esperado una federación como el Canadá de su mundo. Por lo que Mateu pudo inferir, el Reino de Ottawa podría haber surgido tras una revolución exitosa contra sus gobernantes coloniales, posiblemente los británicos o los franceses. Sin embargo, la falta de detalles concretos dejaba claro que tendría que reunir más información antes de hacer suposiciones sobre su estructura política o sus políticas exteriores. Su mirada se dirigió hacia el sur y observó la nación denominada Estados Unidos Mexicanos. El nombre sugería un giro en la historia. Tal vez una república o federación más unificada que el México que alguna vez conoció. ¿Qué causó esta divergencia? No tenía idea, pero estaba claro que este México había mantenido su independencia y tal vez incluso se había vuelto más poderoso. En cuanto a las relaciones actuales entre la Gran República de Ameratia y sus vecinos del norte y del sur, Mateu estaba operando en la oscuridad. Tomó nota mental de consultar informes diplomáticos o encontrar contactos que pudieran brindarle información sobre la dinámica geopolítica de la región. Mateu centró su atención en el viejo mundo y recorrió con la mirada toda Europa. Las fronteras eran sorprendentemente similares al mapa que recordaba de antes de la Primera Guerra Mundial.
El imperio austrohúngaro todavía se extendía por Europa Central, Alemania seguía siendo un imperio unificado y el imperio otomano conservaba su control sobre el sudeste de Europa. Sin embargo, a pesar de las fronteras familiares, no podía estar seguro de si los mismos acontecimientos históricos habían llevado a su formación. ¿Estaban estas naciones atrapadas en las mismas rivalidades? ¿Poseían las mismas ambiciones? Solo el tiempo lo diría. Sin embargo, fue Asia lo que realmente cautivó su atención. A diferencia de su mundo anterior, donde las potencias europeas se habían repartido el continente, dejándolo plagado de colonias y esferas de influencia, este mundo parecía haber tomado un camino diferente. Las principales potencias, India, China, Japón y Corea, parecían independientes, sus fronteras libres del control extranjero. No había señales de que el Raj británico dominara la India, ni tampoco parecía haber concesiones europeas salpicando las costas de China. Incluso el sudeste asiático, que había sido un campo de batalla por los intereses coloniales, parecía en gran medida autónomo. ¿Qué había provocado ese cambio? Se preguntó Mateu. Tal vez en este mundo las potencias asiáticas habían logrado resistir la invasión colonial, uniéndose antes o aprovechando sus recursos para defenderse del imperialismo europeo. O tal vez se había producido una serie de acontecimientos diferentes que condujeron a un mundo en el que esas naciones habían mantenido su soberanía. Mateu se reclinó en su silla y tamborileó pensativamente con los dedos sobre el escritorio. Esta revelación abría nuevas posibilidades, y nuevos riesgos. Si las naciones asiáticas eran verdaderamente independientes y no estaban debilitadas por el dominio colonial, podrían ser formidables competidores o aliados potenciales. Las rutas comerciales, los recursos y las alianzas en este mundo no seguirían los patrones con los que él estaba familiarizado. Necesitaba más información, contactos fiables y tal vez incluso una misión diplomática a esas naciones para entender sus intenciones y su potencial. Pero una cosa estaba clara. Si quería que Ace Industries Corporation creciera más allá de Ameratia, era crucial comprender el panorama global. Por ahora, sin embargo, se concentraría en reunir información. Necesitaba mapas, libros, informes, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre la historia geopolítica de este mundo. Se pondría en contacto con académicos, diplomáticos y cualquiera que pudiera aportar información sobre estas tierras extranjeras. Sin perder tiempo, Mateu decidió que necesitaba respuestas y que el mejor lugar para encontrarlas sería la biblioteca más grande de la ciudad. Tomó su abrigo y su sombrero y se abrió paso por las bulliciosas calles de Silvania. La biblioteca era un edificio imponente, con una fachada de piedra desgastada pero aún imponente. Subió apresuradamente los escalones y atravesó las pesadas puertas de madera. El aroma de libros antiguos y madera pulida le dio la bienvenida. La bibliotecaria lo miró con curiosidad mientras se acercaba al mostrador de recepción, pero él simplemente asintió cortésmente antes de dirigirse a la sección de historia. Mateu pasó horas estudiando volúmenes polvorientos, mapas y textos históricos. Llenó páginas de su cuaderno con observaciones, armando el rompecabezas de la historia de este mundo. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de lo diferente, y a la vez intrigantemente similar, que era este mundo al suyo, y esto fue lo que descubrió. En este mundo, Canadá nunca estuvo completamente unida bajo el dominio británico. En cambio, después de una serie de conflictos a principios del siglo XIX, la región que debería haber sido Canadá se dividió en varios territorios. Los territorios francófonos del este se unieron para formar el Reino de Ottawa, una monarquía constitucional que declaró su independencia después de una revolución exitosa contra las fuerzas coloniales británicas a mediados del siglo XIX. Los británicos, distraídos por otros conflictos coloniales y una guerra en ciernes en Europa, aceptaron a regañadientes la soberanía de Ottawa para evitar más pérdidas. El uso estratégico que hizo Ottawa de las alianzas con las tribus nativas y su adaptación de las tácticas militares europeas les permitió resistir el control colonial con mayor eficacia que en el mundo original de Mateu. Hoy, Ottawa mantiene una relación cautelosa pero cordial con su vecino del sur, la Gran República de Ameratia, y ambas naciones compiten por la influencia sobre las rutas comerciales y los recursos naturales. Los Estados Unidos mexicanos nacieron de las cenizas de múltiples intentos fallidos de España por reconquistar su antigua colonia. Después de la Guerra de Independencia de México, en lugar de convertirse en una república centralizada, México adoptó un sistema federal similar al de América Latina, con estados fuertes unidos bajo un gobierno central más débil.
Sin embargo, a diferencia del México que conoció Mateu, esta versión había logrado evitar la guerra civil y la pérdida de territorios. La clave a esta estabilidad fue una alianza con los líderes indígenas y el establecimiento de una poderosa armada que disuadió las invasiones estadounidenses y europeas. El país es ahora una formidable potencia regional, con un enfoque en la industrialización de su economía mientras mantiene fuertes vínculos con otras naciones latinoamericanas. La relación entre América Latina y México es tensa pero estable, con disputas ocasionales sobre territorios fronterizos y políticas comerciales. Europa permaneció prácticamente sin cambios con respecto a lo que Mateu recordaba de la era anterior a la Primera Guerra Mundial, pero con algunos giros intrigantes. El imperio austrohúngaro seguía intacto, aunque había rumores de descontento por parte de varios grupos étnicos que buscaban autonomía. El imperio alemán era una poderosa fuerza industrial, que se había unificado anteriormente bajo el liderazgo de un carismático Kaiser que se centró en los lazos diplomáticos con los otomanos para asegurar el suministro de petróleo desde Oriente Medio. Sin embargo, lo que llamó la atención de Mateu fue la supervivencia del imperio otomano. En lugar de ser el enfermo de Europa, los otomanos habían modernizado su ejército y su administración con la ayuda de asesores alemanes, lo que les había permitido mantener el control sobre territorios clave en los Balcanes y Oriente Medio. Mateu se preguntó si esta mayor presencia otomana conduciría a un resultado diferente en la política mundial. La divergencia más significativa se produjo en Asia. En ese mundo, la India había resistido con éxito la colonización británica después de una serie de rebeliones en la década de 1850. El país estaba unificado bajo una confederación laxa de estados principescos que mantenían su independencia al tiempo que se coordinaban en cuestiones de comercio y defensa. Esto había permitido a la India modernizarse y convertirse en una potencia formidable por derecho propio, libre del dominio europeo. Mientras tanto, China había evitado el siglo de la humillación gracias al ascenso temprano de líderes reformistas que fortalecieron el ejército de la dinastía Qing y abrieron un comercio limitado con las potencias extranjeras en sus propios términos. Japón había atravesado la restauración Meiji, pero lo había hecho sin presión externa, lo que lo convirtió en una sociedad aún más cohesionada y disciplinada. El descubrimiento más sorprendente fue el de Corea, que había logrado defenderse de las influencias china y japonesa. Había modernizado su ejército y establecido una armada fuerte, convirtiéndose en un poderoso actor regional en el este de Asia. El sudeste asiático era un mosaico de reinos independientes que habían logrado resistir el dominio colonial enfrentando a las potencias europeas entre sí. África seguía estando en gran parte colonizada por potencias europeas, pero había señales de que las aventuras coloniales de este mundo no habían ido tan bien. La resistencia indígena había sido más feroz y organizada, y varias regiones, sobre todo Etiopía y partes de África Occidental, habían mantenido su independencia. Las potencias europeas estaban al límite de sus posibilidades y se enfrentaban a un creciente descontento tanto en su propio país como en sus colonias. En resumen, él vivía en un mundo en el que las influencias occidentales eran débiles a nivel global. Esto sería problemático, ya que no podría usar su privilegio de hombre blanco, que es importante en esta era. Pero una cosa es cierta. En términos de economía e industria, la Gran República de Ameratia es la nación líder. Eso debería ser suficiente para él. Capítulo 40. Después de conocer la geopolítica del nuevo mundo en el que vivía, ahora sabía cómo actuar en consecuencia. Tarde o temprano, tendría que abrir una empresa en el extranjero con el propósito principal de extraer recursos valiosos para su empresa automotriz, y el reino de Siam es la mejor opción donde podría abrir esa empresa de caucho debido a que tiene el país productor de caucho más grande del mundo. La razón detrás del predominio de Tailandia en la producción de caucho en su mundo se basaba en su geografía y clima únicos. La región sur del país, con sus densas selvas tropicales y abundantes lluvias, proporcionaba las condiciones perfectas para que los árboles de caucho, Hevea brasiliensis, prosperaran. A diferencia de las plantaciones de caucho fragmentadas en otras partes del sudeste asiático, las plantaciones de Siam eran vastas y bien administradas, beneficiándose de un suelo volcánico fértil y rico en nutrientes. Esto garantizaba que el látex cosechado fuera de una calidad y un rendimiento excepcionales. Los árboles de caucho de Siam maduran más rápido debido a los niveles de humedad constantes de la región y a las temperaturas promedio de entre 25 y 32 grados centígrados.
Estas condiciones óptimas aceleran la producción de savia, lo que permite extraer la savia de los árboles con mayor frecuencia sin dañarlos. Además, la resiliencia natural de la especie Hevea brasiliensis en este entorno implica menos enfermedades y plagas, lo que reduce la necesidad de intervenciones químicas que, de otro modo, podrían dañar la calidad del látex. Si hablamos de números, cada árbol maduro de Hevea brasiliensis podría producir un promedio de 80 a 100 mililitros de savia de látex por sesión de extracción. Teniendo en cuenta que los árboles de caucho pueden ser perforados hasta 2 veces por semana sin perjudicar su salud, un solo árbol podría producir aproximadamente entre 8 y 10 litros de látex al año. Ahora, con vastas plantaciones que contienen 10.000 árboles por hectárea y una finca bien administrada de alrededor de 1.000 hectáreas, Mateu calculó que sus plantaciones planificadas podrían producir potencialmente alrededor de 100 millones de litros por año. El látex crudo debía procesarse y refinarse para convertirlo en caucho utilizable. Normalmente, un litro de látex crudo podía producir unos 250 gramos de caucho sólido después del procesamiento, dependiendo de la pureza y el contenido de agua de la savia. Esto significaba que 100 millones de litros de látex podían producir 25.000 toneladas métricas de caucho sólido al año. En promedio, se necesitaban unos 7 kilogramos de caucho procesado para fabricar un neumático de automóvil. Con el rendimiento previsto de sus plantaciones de caucho, podría producir aproximadamente 3,57 millones de neumáticos al año. Era una cifra impresionante y Mateu sabía que era una oportunidad para asegurarse el monopolio de la producción de caucho. 30 de abril de 1881. Mateu viajaba en automóvil, ya que este se estaba convirtiendo en un medio de transporte conveniente para él. Y cada vez que pasaba junto a un grupo de personas o carruajes, todas las miradas se posaban en él como si fuera el personaje principal. Se dirigía a la finca de Fitzwilliam para informarle de su plan de ir al reino de Siam, en el sudeste asiático, y abrir allí una plantación de caucho. Las puertas se veían desde lejos y apretó el acelerador, sintiendo el rugido del motor debajo de él mientras el automóvil avanzaba a toda velocidad. El viento le azotaba el pelo y el camino de grava que conducía a la finca de Fitzwilliam pasó como un borrón. Momentos después, llegó a la finca Fitzwilliam. Los guardias apostados en la entrada se percataron rápidamente de la inesperada llegada. Intercambiaron miradas y reconocieron claramente al joven inventor que se había hecho famoso como socio comercial del señor Fitzwilliam. Uno de ellos dio un paso adelante. «Buen día, señor», saludó el guardia, tocándose el sombrero respetuosamente. «¿Qué lo trae hoy a la finca Fitzwilliam?» «Vine a ver al señor Fitzwilliam», respondió Mateu mientras bajaba la ventanilla. «Tengo un asunto urgente que tratar con él». El guardia dudó un momento antes de aclararse la garganta. «Me temo que el señor Fitzwilliam se encuentra actualmente en un viaje de negocios, señor. No volverá hasta dentro de unos días». Mateu frunció el ceño ligeramente, pero se recompuso rápidamente. «Ya veo. Bueno, en ese caso, ¿puedo hablar con la señorita Amber Fitzwilliam? Creo que todavía está aquí». El guardia intercambió una rápida mirada con su compañero antes de asentir. «Sí, la señorita Amber está en casa. Dada su relación con el señor Fitzwilliam, no veo ningún problema en dejarla pasar. Por favor, continúe, señor». Las pesadas puertas se abrieron lentamente y Mateu pudo entrar en el terreno de la finca con su automóvil. Aparcó el coche frente a la entrada principal y lo escoltó uno de los sirvientes que trabajaban en la finca. Llegaron a una habitación que Mateu no conocía. No era el dormitorio de Amber, sino algo más. «Esta es la sala de juegos de la dama, ahora puede informarle de su presencia tocando la puerta», dijo la sirvienta. Mateu hizo lo que le dijeron, llamó a la puerta y se presentó. «Amber, ¿este es Mateu?» «Mateo». Oyó una exclamación débil de Amber, seguida de un frenesí de actividad al otro lado de la puerta. Sonaba como si alguien estuviera moviendo algo apresuradamente, algunos ruidos y el sonido distintivo de algo metálico cayendo al suelo. Mateu frunció el ceño con curiosidad mientras esperaba. Parecía como si ella estuviera tratando de ocultar o limpiar algo a toda prisa. Después de unos momentos más de lo que sonó como un movimiento de pánico, la puerta finalmente se abrió con un chirrido. Amber estaba allí, ligeramente sin aliento, con las mejillas sonrojadas. Lo primero que notó Mateu fueron las manchas de pintura en su rostro y en las mangas de su blusa. Era una vista inusual, nunca la había visto en ese estado antes.
Por lo general, estaba tan meticulosamente arreglada que cada detalle de su apariencia estaba cuidadosamente cuidado. Mateo no pudo evitar soltar una risita. Amber, creo que te has saltado un punto, dijo, señalando la mancha de pintura azul brillante que le recorría la mejilla. Los ojos de Amber se abrieron de par en par y rápidamente se secó la pintura con el dorso de la mano, pero solo logró mancharla aún más. Oh, Mateo. No esperaba a nadie, tartamudeó, claramente nerviosa. Mateo se apoyó casualmente contra el marco de la puerta, con una sonrisa juguetona en los labios. Ya lo veo. No tenía idea de que eras artista. Los hombros de Amber se relajaron levemente y una sonrisa tímida reemplazó la expresión de pánico en su rostro. Es algo que hago en mi tiempo libre, admitió. Una forma de aclarar mi mente. Bueno, ¿puedo entrar? Tengo curiosidad por saber qué te ha mantenido tan ocupada que no has oído mi llamada, dijo Mateo, inclinando la cabeza para mirar más allá de ella hacia la habitación. Amber dudó por un momento, pero luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. Supongo que es justo, ya que me atrapaste en el acto. La habitación estaba impregnada del aroma de trementina y aceite de linaza, los olores característicos de un estudio de pintor. Lienzos de diversos tamaños estaban apoyados contra las paredes, algunos terminados mientras que otros todavía estaban en proceso. La pieza central era un caballete colocado junto a la ventana, bañado por la cálida luz de la tarde. Sobre él había un gran lienzo que representaba dos pájaros, uno con la cabeza apoyada dulcemente contra el otro. ¡Uah! No lo mires. La voz de Amber salió en un chillido de pánico mientras corría hacia adelante, agitando las manos en un intento de bloquear la vista de Mateo del lienzo. Sus mejillas, ya sonrojadas, se sonrojaron más y sus manos torpes solo untaron más pintura en sus mangas ya coloridas. Mateo no pudo evitar sonreír divertido. ¿Por qué no? Ya se ve hermoso, bromeó, inclinándose hacia un lado para ver mejor. Porque aún no está terminado. Balbuceó Amber, con las manos colgando torpemente frente a la pintura, sin saber si debía taparla o tratar de quitarse la pintura de la cara. Es solo un boceto preliminar, no está listo para que lo vea nadie. Está bien, no miraré, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Pero por lo que vi, es impresionante. Tienes mucho talento, Amber. Amber dejó caer las manos a los costados y dejó escapar un suspiro de alivio. Solo lo dices, murmuró, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Se dio la vuelta rápidamente, tratando de ocultar su vergüenza, y se secó la mejilla nuevamente, solo para manchar aún más la pintura. Mateo se rió suavemente y metió la mano en el bolsillo para sacar un pañuelo. Déjame ayudarte, se ofreció, acercándose un paso más. Le limpió suavemente las manchas de pintura en el rostro. Amber se quedó paralizada y se le cortó la respiración cuando sus miradas se cruzaron. Por un momento, el mundo exterior pareció desaparecer y solo quedaron ellos dos en la habitación suavemente iluminada. Está bien, dijo Mateo, dando un paso atrás y asintiendo con satisfacción. Mucho mejor. Aunque debo decir que el azul te sienta bien, añadió con una sonrisa burlancia. Los labios de Amber se curvaron en una tímida sonrisa y sus ojos se posaron en el suelo. Gracias, Mateo. Lamento el desorden. No esperaba visitas, así que, bueno, perdí la noción del tiempo. Mateo desestimó su disculpa. No hace falta que me expliques. De verdad, es agradable verte haciendo algo que te apasiona, dijo con sinceridad. El arte parece darte alegría, y eso vale más que cualquier apariencia refinada. Los ojos de Amber se suavizaron ante sus palabras y su energía nerviosa se desvaneció. Es una de las pocas cosas que son verdaderamente mías, confesó en voz baja. Un lugar donde puedo olvidar todo lo demás, solo por un ratito. Lo entiendo, respondió Mateo con un tono más amable. Todo el mundo necesita escapar del mundo a veces. Para mí, es construir cosas. Para ti, es pintar. Amber asintió y su expresión se tornó contemplativa. Simplemente, desearía tener más libertad para perseguirlo, admitió. Pero, como sabes, mi padre tiene otros planes para mí. Para no crear un ambiente pensativo, Amber cambió de tema. Entonces, ¿por qué estás aquí? Vine aquí para ver a tu padre y hablar de negocios, pero parecía que no estaba aquí, reveló Mateo. Mi padre está en Ámsterdam hablando con el inventor de la bombilla, el señor Volta. Me han dicho que están planeando iluminar todo el país. Ya veo, con su sistema de corriente continua, dijo Mateo.
Si supieran lo ineficiente y costosa que sería esa iniciativa. Oh cielos, ¿tú también sabes de electricidad, Mateu? Pues yo sí, respondió Mateu. Déjame preguntarte, ¿es urgente para ti ver a mi padre? Preguntó Amber. Puedes decirlo, respondió Mateu. ¿Por qué lo preguntas? Amber sonrió y sugirió. Entonces, ¿por qué no vamos a Ámsterdam y hablamos con él directamente? Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.